Bueno, buenos días tengan todos. Un saludo especial y nuestro agradecimiento a los expositores del día de hoy, el señor Joaquín Pintado Núñez y el señor Gerson Martínez, a quienes posteriormente presentaré, y por supuesto a todas las personas que hoy nos acompañan. También quiero agradecer el apoyo que nos ha prestado nuestro colega y amigo Randall Arias, especialista senior de actividades para empleadores de la oficina de la OIT en San José, Costa Rica. Este webinar forma parte de los esfuerzos conjuntos que COSEP, UNIDES, AmCham, AERNIC y UNIRSE estamos desarrollando para promover conocimiento de la pandemia del COVID-19 desde diferentes perspectivas, ya que se han desarrollado esfuerzos desde la perspectiva de la salud, la protección del empleo y la sostenibilidad de las empresas, con el objetivo de promover ideas, alternativas y poner en perspectiva diversas aristas de la pandemia. Quisiera introducir este webinar con una información que es de obligado conocimiento. Al día de hoy, con base en datos de la Universidad Johns Hopkins, cerca de las 7 de la mañana, tenemos en el mundo 2.173.432 infectados en 185 países. En el caso de la región centroamericana y República Dominicana, existen 9.255 casos confirmados. Quisiera también resumir brevemente lo expresado en un panel hace pocos días por el señor Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Él decía que existen 3 desafíos. El primero, que tiene prioridad absoluta, que es vencer la pandemia. El segundo está relacionado con la necesidad de reaccionar frente a las dificultades económicas y sociales. Y en tercer lugar, tenemos que prepararnos para la salida y no perder de vista los objetivos que ya nos habíamos trazado, como es el caso de la Agenda 2030. Hace 3 días también se publicaron las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, y en ese informe resalta que el pronóstico de crecimiento mundial está sujeto a una extrema incertidumbre. Señala que las secuelas económicas dependen de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir, como por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y la eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones de la oferta, cambios en el comportamiento de los consumidores, entre muchos otros temas que se mencionan en el informe. En el caso de Nicaragua, este informe señala una caída de menos 6% del Producto Interno Bruto para este año, recordándoles que a finales del año pasado, al cierre de la emisión del Fondo Monetario Internacional, se preveía un decrecimiento para nuestro país de alrededor del menos 1,2%. En ese marco cambiante, el día de hoy, lo que vamos a estar haciendo en este webinar es abordar el COVID-19 desde la perspectiva de la salud y la seguridad en el trabajo, donde abordaremos la promoción de la cooperación a nivel nacional a través de la movilización de todos los actores sociales, así como diferentes acciones que se desarrollan en los lugares de trabajo. La segunda ponencia abordará la importancia de los mercados de trabajo, en qué medida afectará el COVID-19 el mundo del trabajo, así como los 4 pilares fundamentales en la lucha contra el COVID a partir de las normas internacionales del trabajo. Bueno, con esta breve introducción, tengo el agrado de presentarles al señor Joaquín Pintado Núñez, quien ocupa el cargo de jefe del Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT. El señor Pintado Núñez nació en Lisboa, Portugal. Tiene una maestría en Derecho, una maestría en Gestión Pública y estudios de posgrado en Derecho Laboral y en Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajó en el equipo de trabajo decente y en la Oficina Nacional de la OIT para Europa Central y Oriental como especialista en Administración e Inspección del Trabajo. Antes de incorporarse a la OIT,
Fue jefe de la Dirección Técnica de Planificación y Estrategia de la Autoridad Nacional para las Condiciones de Trabajo en Portugal. El señor Pintado Núñez trabajó como jefe de una oficina regional de la Inspección Nacional del Trabajo, como inspector del trabajo y como abogado. Fue miembro de los grupos de trabajo interministeriales nacionales sobre Derecho Nacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, Licencias Industriales y Reforma de la Administración Pública. Fue representante nacional en 2 comités especializados de la Comisión Europea y profesor de legislación sobre seguridad y salud en el trabajo. También recibió 2 premios a la excelencia en el servicio público. Bueno, con esto les dejo al señor Joaquín Pintado, quien hará la presentación Acciones de la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo y el COVID-19, esfuerzos colaborativos para contener, controlar y mitigar la propagación. Bueno, buenos días aquí y buenas tardes en Ginebra. Joaquín, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos y bueno, buenas tardes desde Ginebra. Antes de más, quería decir que es un placer estar con ustedes, aunque en un periodo que es un periodo difícil para todos nosotros, pero que seguramente vamos a ultrapasar rápidamente. Yo quería centrar mi ponencia en 3 partes distintas. La primera, empezar por decir que la cuestión de la seguridad en el trabajo es una cuestión importantísima, no solo desde la perspectiva de protección de la salud de los trabajadores, pero también, y esto es verdad que muchas veces no es tan evidente, desde una perspectiva de continuidad empresarial y sostenibilidad. Esto porque los lugares de trabajo que están atravesando esta crisis, para que puedan volver a su actividad de forma sostenible, tendrán que integrar todas las medidas necesarias para prevenir nuevas infecciones con el COVID, para que su actividad pueda retomar y pueda continuar sin mayores problemas. Porque el peor que podría suceder en cualquier país sería que la actividad económica retome, pero que sea forzada más tarde porque hay una nueva situación de infección generalizada a suspender su actividad. Quería también dar un enfoque muy especial a la importancia del trabajo conjunto entre gobiernos, empleadores y trabajadores, lo que es importantísimo para nosotros, siendo obviamente nosotros mismos una institución tripartida. Quería también después focalizar mi ponencia en algunas medidas más prácticas a nivel de los lugares de trabajo, de cómo prevenir y controlar la exposición al riesgo de infección con el COVID. Y esto dicho, me gustaría entonces de compartir una presentación que voy a intentar a ver si lo consigo. Así espero. Espero que se pueda ver ya. Sí, ya se mira. Ya se mira. Muchas gracias. Bueno, antes de más, es obvio que para hacer face a esta situación que yo voy a decir de calamidad pública, como nunca es necesario la actividad conjunta y muy bien coordinada de distintos departamentos dentro del gobierno y sobre todo de los ministerios responsables por las áreas del trabajo y de la salud y obviamente de los actores sociales. Y esto porque es importante que haya una acción coordinada entre todo lo que son medidas de, por ejemplo, apoyo al empleo, apoyo a la actividad empresarial, apoyo a las medidas de salud y seguridad en el trabajo, pero también apoyo a las medidas ellas mismas de salud pública. Así que sin un esfuerzo tripartido muy bien coordinado, y yo diría muchísimo más bien coordinado que para cualquier otra situación, no será jamás posible eficazmente, con eficacia, frenar, prevenir, mitigar y adaptar los efectos potenciales del COVID-19 sobre la salud y la seguridad, pero también y de forma más amplia sobre la salud pública, con todas las implicaciones que esto tiene para la vida normal en sociedad y para la actividad económica.
Lo que estamos viendo en muchos países es que la diferencia está mucho en esta coordinación, pero también en la existencia de sistemas eficaces de vigilancia nacional para que se pueda reconocer, identificar y dar respuestas rápidas a los casos de infección que sean conocidos. Y esto también significa que hay toda una necesidad de coordinar el origen de los distintos datos, y también aquí las empresas tienen un rol esencial en hacer llegar esta información sobre los casos que tienen en sus empresas, sea a las autoridades de salud pública, sea, dependiendo de la ley nacional, también a los ministerios de trabajo o a las inspecciones nacionales del trabajo. Finalmente, también la obtención de información que sea el más actualizada posible también nos permite desarrollar los planes más adecuados, más eficaces a nivel nacional, a nivel regional y a nivel sectorial de preparación y contingencia face a este virus. Otra vez, no solo para proteger a la salud de los trabajadores, yo me voy a repetir muchísimas veces sobre esto porque es importantísimo, pero también para garantizar la continuidad de los negocios. Y obviamente también que es necesario todo un conjunto de esfuerzos para informar correctamente a los trabajadores, a las empresas y a la población en general, porque como sabemos, esta es un área en que no solamente por causa de las redes sociales y tal, hay mucha información que no es fidedigna, y eso solo aumenta a los niveles de ansiedad de trabajadores y de población, que también pueden tener a largo plazo efectos nefastos sobre la salud individual, la salud pública, y también llevar a efectos negativos desde la perspectiva empresarial. Así que lo que vemos de momento es que hay distintas situaciones en los diferentes países, los diferentes sectores, pero también con relación a las diferentes empresas. Bueno, tenemos empresas que siguen laborando, operando más o menos normalmente, y aquí están, claro, todas las empresas que tienen alguna relación con el sector de la salud, con la respuesta a emergencias, pero también todos los servicios dichos esenciales, que van a variar de un país al otro, pero que tendrán que ver con la distribución de bienes esenciales como alimentación, los transportes, etcétera, etcétera. Aquí, claro que para todos los servicios que están en funcionamiento, con las adaptaciones necesarias, hay que seguir continuamente preveniendo la infección a través de las medidas que nos son informadas por las autoridades de salud pública, que todos las conocemos ya más o menos, que tienen que ver con la distancia social o individual, las medidas de higiene y, cuando necesario, sobre todo para estos sectores que son de más alto riesgo, la utilización de los medios de protección individual, a ver, las mascarillas y los guantes. Pero también es importantísimo que estas empresas se adapten de forma a que incorporen en sus sistemas internos de gestión del riesgo las gestiones de preparación para emergencias, y qué hacer en un caso en que el grado de infección empiece a estar, yo diría, un poco fuera del control, y también para las situaciones en que hay que dar una respuesta inmediata a casos de infección que son conocidos en el lugar de trabajo. Y pensar también en una perspectiva de futuro, porque todos sabemos que aunque bueno, la situación empiece a mejorar en algunos países, y así va a ser en todos, lo esperamos, es verdad que es una situación que va a seguir con nosotros por bastante tiempo, porque no hay vacunas, no hay una medicina reconocida, y a lo mejor no lo vamos a tener durante un año. Y de forma a evitar recaídas, y otra vez de forma a evitar nuevas interrupciones en la producción o la prestación de los servicios, hay que tener estos planes de emergencia continuamente adaptados a la realidad de cada día de cada empresa.
Tenemos también las empresas que voluntariamente o porque fueran forzadas por medidas de salud pública a cambiar su forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, teniendo a sus trabajadores en teletrabajo. Bueno, aquí lo que hay que decir también es que también hay que ver la perspectiva de la salud de estos trabajadores. Aquí no tanto en una perspectiva de corto plazo, pero más a medio y largo plazo, porque todos sabemos que los efectos de estar aislado, los efectos de no tener las condiciones de trabajo adecuadas en su casa, la ansiedad y el estrés que pueden resultar de todo esto y también de la falta de información que muchas veces tenemos de cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, nos puede llevar a niveles negativos de salud mental con efectos nefastos en el futuro. Otra vez, efectos nefastos desde una perspectiva de salud individual, pero también desde una perspectiva de potenciales efectos negativos en las empresas con absentismos, etcétera, etcétera. Y yo hablo por mí mismo, yo estoy teletrabajando hace un mes ahora y, por ejemplo, solo en el momento en que tuve que trabajar durante todo el día en mi casa, me apercibí que no tenía una única silla ergonómica y en 2 semanas casi ya no podía de dolor de espaldas y tuve que comprar una ahora en hecho. Así que también hay que tener en cuenta la perspectiva de la prevención a medio y largo plazo de los trabajadores que están trabajando en casa. Bueno, para las empresas que van a restablecer progresivamente sus operaciones, hay que pensar que antes de restablecer operaciones hay que garantizar que tenemos las medidas de seguridad y de salud adecuadas. Y estas medidas en muchos casos pueden ser sencillas, otra vez las medidas de higiene, las medidas de utilización de equipos de protección individual, pero en otros casos pueden llevar a la necesidad de adaptar los métodos de producción, a adaptar incluso las propias instalaciones físicas, por ejemplo, en una fábrica para que se pueda garantizar la distancia entre las personas o adaptar la forma de organizar los tipos de trabajo. Y todo esto tiene que planificarse desde un momento, bueno, cuanto antes posible y seguramente antes que la empresa retome su actividad. Y claro, la cuestión más complicadísima, es bien y qué hacer con las empresas y las poblaciones que están en la economía informal. Yo creo que nadie en verdad tiene la respuesta a esto, porque son en verdad de poblaciones y empresas que no tienen los medios necesarios, ni siquiera muchas veces para conformarse con las medidas de salud pública, de higiene, etc. Y aquí yo creo que, lo que hay que hacer, es verdad, es antes de más sensibilizar a todos de una forma bastante sencilla y accesible, de cómo, y en la medida del posible, cómo proteger su propia salud, pero también muchísimo de extender la acción de los sistemas de salud pública para que puedan integrar a todos estos trabajadores indirectamente a las empresas o los empleadores, que también ellos son informales, en los sistemas de respuesta pública. Y una acción importantísima a nivel de los ministerios de trabajo, a nivel de los ministerios de salud también, proporcionar asistencia técnica para que estas empresas puedan, otra vez, en la medida del posible, adaptar sus condiciones de trabajo de forma a evitar que sean ellas mismas potenciales focos de infección que se pueden, infectar a todo su entorno. Bueno, cuando llegamos a las acciones concretas en el lugar de trabajo, solo quería dejar 2 o 3 ideas centrales. Primero que el lugar de trabajo tiene que informarse continuamente también de cómo está la situación con relación al COVID en su sector, en su comunidad, en la región en que está integrado, pero también tiene que informarse sobre el progreso técnico y científico de cómo protegerse contra el virus. Y por eso yo decía también que es importantísimo que las empresas en sus sistemas de gestión de seguridad estén atentas a todo lo que sea necesario actualizar
a ver que esté actualizado de acuerdo con el conocimiento técnico y científico, pero también importante a que los departamentos del gobierno o las áreas del gobierno que sean responsables proporcionen esta información a todas las empresas y yo diría mismo adaptadas a las necesidades de cada sector y de cada tipo de empresa. Aquí claro que las organizaciones de empleadores y también de trabajadores tienen un papel fundamental de hacer llegar la información a sus asociados, porque podrá muchas veces ser más fácil a un empleador o incluso a un trabajador obtener esta información por parte de las organizaciones que los representan. Hay también que ver que nunca podemos perder la perspectiva de que, y esto se dice muchísimo y es obvio, pero siempre se puede repetir que hay una relación directa entre la seguridad y la salud en el trabajo, ya lo dice Joy mismo hoy 2 veces, y la continuidad de las operaciones. Cuando estamos viviendo en una situación de pandemia o epidemia, porque otra vez, si los lugares de trabajo no se protegen contra nuevos focos de infección, casi seguramente su continuidad negocial va a ser afectada, con las consecuencias que todos conocemos. Obviamente que también que para que las medidas más eficaces puedan ser implementadas a nivel del lugar de trabajo, es necesario consultar con los trabajadores, consultar con sus representantes y también desde una perspectiva en que cuanto más se consulte, más tenemos la certeza de que los trabajadores van a seguir las recomendaciones de seguridad y de salud, así a protegerse a sí mismos, a protegerse a sus compañeros y de forma indirecta también a proteger a la empresa. Otras medidas que yo podría recomendar a nivel del lugar de trabajo es mantener una comunicación regular con todos los trabajadores. Los que están en el lugar de trabajo, los que están en casa, una vez más, para informar correctamente de cómo protegerse, pero también para un poco reducir los niveles de estrés y de ansiedad, porque otra vez esto puede tener consecuencias a largo plazo. Obviamente también formar a los trabajadores sobre las medidas de prevención, por ejemplo, cómo utilizar los equipos de protección individual, definir roles claros a nivel de la empresa a definir cuáles son los roles y las responsabilidades a nivel de la empresa en lo que toca a la prevención, al control de riesgo y también a la rehabilitación, nuevamente la relación con las autoridades de salud pública a nivel local. Importantísimo también en la política de la empresa considerar que los trabajadores deben ser informados que en situaciones de riesgo evidente y eminente para su salud, que ellos puedan parar sus operaciones e informar adecuadamente a sus supervisores. Y aquí, una vez más, es importantísimo separar esta cuestión cuando hablamos de situaciones de trabajo normales o de situaciones cuando estamos viviendo una epidemia. Otra vez, porque si un trabajador, por ejemplo, trabajando en un supermercado o trabajando en un otro servicio esencial o en el sector de la salud, se mantiene en una situación de riesgo inminente, hay una probabilidad enorme que él venga a ser infectado y infectándose, él va también a infectar al colectivo de los trabajadores y una vez más a meter en riesgo la continuidad de la actividad de la empresa. Otra información también que podría dejar, otra sugerencia es que, claro, hay que buscar las sinergias más adecuadas con los servicios de salud pública, con los servicios de inspección de trabajo, con las organizaciones representativas, pero aquí no solo desde una perspectiva de información, pero también de apoyo técnico.
Antes de entrar en lo que está haciendo o entrando en lo que está haciendo la OIT a propósito, y que ya fue referido, los cuatro pilares los cuatro pilares o las cuatro áreas de política en que estamos trabajando, estamos también desarrollando herramientas sencillas para los hogares de trabajo, y uno de los ejemplos es lo que pueden ver ahí, una checklist, una lista de comprobación que se adapta, que se adecua a cada hogar de trabajo, y que está disponible online, está disponible también en español, y os recomiendo un poco la consulta. Estamos también trabajando en cuestiones de comunicación y sensibilización. Así que el próximo día 28 de abril, como sabéis, a lo mejor el día que desde 2003 se celebra como el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, lo vamos a hacer precisamente sobre el COVID. Y aquí se van a organizar webinars bueno, a nivel global en muchas regiones y países, y estamos preparando no solo herramientas de comunicación, pero también un informe un poco más completo de cuáles son los efectos desde una perspectiva de seguridad y del trabajo del COVID a nivel de los hogares de trabajo, que se puede hacer desde una perspectiva nacional y una perspectiva más micro a nivel de la empresa. Para finalizar, también decir que estamos intentando, bueno, no repetir lo que se está haciendo, porque ya vemos que muchísimas organizaciones, países están produciendo cosas interesantísimas sobre prevención y COVID, pero tener más un rol de convocatoria o de colegir información. Y eso es también nuestro papel como coordinadores de la Coalición Global para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que es una coalición en que tenemos como miembros del Comité Ejecutivo países y organizaciones como por ejemplo la Organización Mundial de Salud. Tenemos también obviamente los empleadores y los trabajadores, y en que además de un papel, yo diría, más político, hay también un papel de identificación y mapeo de conocimiento que se está haciendo en cada organismo. Y aquí os dejo también la invitación. Puedes encontrar información sobre esta coalición en nuestro sitio web, y para deciros que cualquier organización es bienvenida, desde que, claro, pueda traer inputs técnicos a lo que se va a hacer. Pero los dejo también con las referencias, obviamente, sobre nuestros convenios que se adecúan precisamente a la situación que estamos viviendo, y también a nuestras conocidas directrices sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con una observación muy específica. A lo mejor algunos de ustedes las conocen, pero aquí podéis encontrar información también bastante sencilla, por ejemplo, de cómo organizar medidas de emergencia en los distintos hogares de trabajo. Y con esto yo creo que terminaría mi ponencia, y claro que estaré disponible para alguna cuestión, comentario que podéis tener más tarde, y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Joaquín Pintado, por su presentación. Ahorita vamos a pasar a la segunda ponencia, y al final vamos a tener un espacio para poder atender las preguntas que nos han enviado. Ahora tengo el agrado de presentar al señor Gerson Martínez, quien ocupa el cargo de especialista en políticas económicas e instituciones del mercado laboral de la OIT para América Central, Haití, Panamá, República Dominicana, México y Cuba. Gerson Martínez es salvadoreño, economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Cuenta con una maestría en Economía Laboral Aplicada al Desarrollo por la Universidad de Turín, Italia, y el Sciences Po de París, Francia. Trabajó como investigador y coordinador de proyectos en el sector privado
en áreas relativas al desarrollo económico, comercio internacional y mercado laboral. Desde 2009 ha colaborado con la OIT en temas relativos a políticas de empleo. En el 2011 asumió el cargo de oficial de programa en la Oficina de Proyectos de la OIT en El Salvador, siendo responsable de los temas vinculados a políticas de empleo y empleo juvenil. Desde 2014 se integró a la oficina de la OIT en San José y desde el año 2016 asume el cargo actual. Les dejo al señor Martínez, quien nos hará la presentación denominada Perspectivas del impacto de la emergencia por el COVID-19 en la economía y el empleo. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al COSEP y felicitarlo por la iniciativa. Para nuestra oficina en San José es muy importante tener estos espacios de intercambio, de interlocución con actores sociales claves sobre esta crisis sin precedentes que estamos viviendo ahora. Voy a compartir mi presentación. Me avisan si es posible verla. Vamos a ver. Listo. Ya le estamos viendo, Gerson. Perfecto. Bueno, quisiera empezar haciendo referencia a lo que Rafael ya mencionaba. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, una crisis de alcance global que ha afectado a todos los países sin excepción. Las economías están resintiendo un impacto importante y obviamente este impacto económico se traducirá en efectos, y ya estamos viendo los efectos en el mercado de trabajo. Esta crisis está evolucionando de manera muy rápida, en magnitudes poco previstas y vistas históricamente. Algunos datos realmente preocupan y llaman la atención. Solamente el día de ayer Estados Unidos, por ejemplo, publicaba que la última semana, únicamente en la última semana, la búsqueda de seguro por desempleo en Estados Unidos aumentó 5.2 millones, que ya suman en el último mes cerca de 22 millones de personas buscando seguro de desempleo, y se espera que para final de abril esto llegue fácilmente a 50 millones. Estamos hablando de que Estados Unidos, después de estar experimentando tasas casi de pleno empleo, probablemente llegue a abril de este año con una tasa de desempleo de cerca del 20%. Esto, como les decía, tendrá un impacto importante. Los canales de transmisión de la crisis sanitaria que ahora vivimos son diversos. No solamente las economías se verán afectadas por la paralización de la producción interna y el parón de consumo que implican las medidas de contención aplicadas por los países, sino también habrán canales de transmisión externos a través de del quiebre de las cadenas mundiales de suministros, el efecto que tendrán en los precios y la demanda agregada internacional en la producción nacional. Quisiera comenzar la presentación, sobre un repaso rápido de por qué reviste vital importancia hablar sobre los mercados de trabajo en el marco de esta crisis. Como les decía, esta crisis nos aborda ahora desde una perspectiva global. Todos los países están sufriendo el embate de este virus y han tomado medidas de paralización total o parcial de la actividad económica. Actualmente cerca del 81% de la fuerza de trabajo mundial se ve afectada por las medidas que los países están implementando para evitar el contagio. Sin embargo, como le comentaba ya Rafael al inicio, estamos hablando de, al menos hasta la fecha, ya hay más de 2 millones de personas que han sido contagiadas a nivel mundial. Estamos sobrepasando los 135.000 personas que han fallecido a raíz de este contagio, y se espera que al final de toda esta historia, al menos entre 40 y 60% de la población mundial se ve afectada por esta pandemia. Estas medidas de contención han interrumpido, como lo mencionaba previamente, la actividad económica. Inicialmente esto se ha traducido en restricciones de viaje, en cierres de escuela, en otras medidas de contención que han repercutido de forma repentina y drástica tanto a las empresas como a los trabajadores. Y esta es una de las principales características que diferencia esta crisis desde la dimensión económica a otras crisis que hemos vivido en años recientes.
El recuerdo más reciente de una crisis de impacto global a nivel económico es lo que vimos en 2007-2008, que como ustedes se recuerdan tuvo impacto en los mercados laborales con cierto retraso. Los efectos en el mercado de trabajo se empezaron a ver un año después de que la crisis económica global se dio. Ahora, en el marco de esta crisis del COVID-19, estamos viendo impactos en el mercado de trabajo de forma inmediata. Y esto ha sido obviamente impulsado por las medidas de contención que los países están tomando. El efecto económico que ha tenido esta crisis es de alcance importante y ha repercutido ampliamente en los mercados de trabajo, como lo mencionaba antes, tanto por el lado de la oferta, es decir, la producción de bienes y servicios, como por el lado de la demanda a través del consumo y progresivamente a través de la inversión privada. En materia laboral, actualmente se está afectando cerca de 3.300 millones de personas económicamente activas. Se espera que el impacto de esta crisis sea profunda, de gran alcance, y ya es una crisis sin precedentes. Todavía las previsiones de su magnitud son inciertas, porque esto dependerá de la extensión de las medidas que los países estén tomando para contener el contagio. Como lo mencionaba antes, a diferencia de otras crisis económicas, ahora el impacto en el mercado de trabajo ha sido inmediato, y esto es una característica muy propia de esta crisis. Estimaciones que la OIT ha realizado hasta el momento, que han sido reflejadas en 2 notas técnicas de carácter global que han sido publicadas en las últimas semanas, dan cuenta de que la reducción de empleo, pero también de las horas trabajadas a nivel global, son de importante magnitud. ¿Cómo recibe Nicaragua esta crisis? Este es un tema importante porque algo que nosotros observamos y es bastante claro, y diversos organismos internacionales también lo han mencionado, que el impacto que tendrán las economías y los mercados de trabajo va a depender mucho de cómo reciben los países esta crisis. En el caso particular de Nicaragua, ya lo mencionaba Rafael anteriormente, bueno, se viene de una condición económica no tan favorable. 2019, en cifras preliminares, se espera que Nicaragua lo cierre con un menos 3,4% de crecimiento de la economía, con una industria que había visto contraer la actividad económica y también los servicios, especialmente preocupante porque serán los servicios que en el corto plazo verán su actividad económica afectada de manera directa. El consumo privado, que va a ser una de las variables que se pondrá más atención, también ya venía resintiendo un efecto recesivo en el último año, al igual que el gasto de gobierno. Llama la atención la contracción de la inversión privada, que se refleja en la inversión bruta de capital fijo, que se contrajo, según datos del Banco Mundial, en el último año en cerca de 26%. En el caso del mercado de trabajo, si bien al igual que varios mercados de trabajo en América Latina, la tasa de desempleo tiende a reflejar cifras bajas, lo más preocupante es la extensión de la informalidad, es decir, la calidad del empleo, las condiciones del empleo de la mayoría de población. En el caso de Nicaragua, presenta una de las tasas de informalidad más altas en toda Latinoamérica. El dato más reciente con el que contamos, que es de 2013, da cuenta de que 7 de cada 10 trabajadores nicaragüenses están en condición de informalidad. Y ser este sector, por sus características, especialmente por la falta de acceso a la protección social, por el nivel de ingresos que tiende a ser más bajo que el sector formal, uno de los más afectados en el marco de la crisis que se nos viene en adelante, que ya las economías están resintiendo. ¿Cuáles serían algunas repercusiones que estamos previendo que se tendrán a partir de esta crisis del COVID-19 en el mercado del trabajo? Estimaciones que recientemente hemos actualizado dan cuenta que al menos a abril del 2020 se está observando que habrá una reducción de horas de trabajo de alrededor del 7,7% de las horas de trabajo, que equivalen aproximadamente a 195 millones de trabajadores. Esto seguramente al final de año va a afectar las previsiones de desempleo
que inicialmente en la primera nota técnica la OIT había reflejado que estábamos calculando en un escenario pesimista un incremento de la cantidad de personas desempleadas de 25 millones. Como lo decía previamente, esto está evolucionando de manera rápida dependiendo también de las respuestas de política que los países están implementando, no solamente para contener la crisis sanitaria que contempla el COVID-19, sino también las respuestas de política económica que se están implementando, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero más allá del desempleo, que tiende a ser una de las variables donde se pone mayor énfasis al momento de tratar de prever cuáles serán los impactos en el mercado de trabajo, es importante tener en cuenta el trabajo en situación de riesgo. Y es que no solamente el sector servicios, de comercio por menor, el turismo y el transporte se verán afectados, ya se están viendo afectados en el mundo del trabajo. Habrán también otros sectores que se verán importantemente afectados en este contexto. Una estimación preliminar de la afectación sectorial del empleo se presenta aquí en esta lámina. Verán en el cuadro del lado derecho que hay una estimación de aquellos sectores que se verán más golpeados por la crisis económica. Y bueno, esto no es secreto, sabemos que el comercio por mayor y por menor, dadas las medidas de contención y restricción a la movilidad, están siendo directamente afectados. Las actividades inmobiliarias de construcción también serán afectados de manera importante. La industria manufacturera a nivel global está resintiendo el bloqueo o la reducción de la producción, las cadenas globales de suministro, la reducción, por ejemplo, en la demanda de producción en varios países. Se espera que esto probablemente vaya a cambiar, no para bien. Por ejemplo, en el caso de la construcción, si bien actualmente no se ve directamente afectada, hay algunos países, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la Cámara de Construcción de Guatemala ya ha dicho que ha congelado las previsiones de inversión para este año en materia de construcción de vivienda, por ejemplo, y esto tendrá un impacto importante en los mercados de trabajo, teniendo en cuenta que sectores como la construcción son altamente intensivos en mano de obra. Como lo vemos, la industria de transporte, de almacenamiento y comunicaciones es uno de los principales afectados. Las restricciones al transporte, no solamente aéreo, sino que también terrestre, están impactando de manera importante al sector y el empleo en el mismo. Y aunque el impacto económico hasta el momento no se ha sentido tanto en la agricultura, existen riesgos de seguridad alimentaria que están surgiendo a partir de las medidas de contención y cierre de fronteras. Países europeos están, y bueno, inclusive Estados Unidos, están viéndose en problemas para poder desarrollar la actividad agrícola, especialmente en una temporada donde toca la cosecha de mucha producción en este momento, y será el sector agrícola probablemente, en la medida que se extiendan las medidas de contención y restricción al movimiento y por las fronteras, un posible afectado en este contexto. Una preocupación particular que se plantea por parte de OIT en esta segunda nota técnica, que ya, bueno, y luego les comparto el enlace donde se desarrolla este análisis reciente, plantea una preocupación particular por los trabajadores de la economía informal. Como sabemos, este grupo poblacional se enfrenta a serios déficit de trabajo decente, lo mencionaba antes, están descubiertos por la protección social, se caracterizan por tener bajos ingresos, por tener condición de pobreza, trabajan especialmente en sectores altamente expuestos a la infección del virus, esto, los recicladores, los vendedores ambulantes, camareros, obreros de construcción, trabajadores domésticos, se ven especialmente expuestos a infecciones del virus, pero también a los efectos económicos de las medidas de contención. Estos van a ser, se prevé, los grupos poblacionales que tendrán un efecto negativo en materia de empleo, no solamente en la reducción de la cantidad de empleo disponible, sino también en las horas de trabajo, y esto obviamente en los niveles de ingreso por trabajador en cada uno de los países. Como lo mencionaba Rafael, bueno, ya varios organismos internacionales han estimado cuál podría ser el impacto económico derivado de la crisis.
uno de los organismos internacionales que ha hecho previsiones recientes, esto a la fecha del 6 de abril de este año, que ha sido publicada este domingo. En el caso de Nicaragua prevén una contracción económica para 2020 del menos 4,3%. Y llama la atención que se prevé una recuperación bastante lenta. En otros países, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es vecino de Nicaragua, se prevé una contracción para 2020 del menos 3,3%, pero una recuperación rápida en el siguiente año, que sobrepasa la contracción que se verá en el 2020. En el caso de Nicaragua, la recuperación se prevé que sea bastante lenta y tenga más una forma de L que una forma de V. Es decir, se espera que la recuperación sea bastante lenta e impactará especialmente al sector servicios, en donde se espera una contracción de casi el 6%. El consumo privado se verá afectado. Se espera, a diferencia de otros países, que el gasto de gobierno incremente en este año. Esto obviamente se espera que sea así a partir de las medidas que los países podrían aplicar de carácter fiscal para compensar la reducción de la actividad económica en la economía. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo se va a traducir estos efectos previstos en la economía en el mercado de trabajo en Nicaragua? Bueno, obviamente algo que se espera es que el desempleo incremente, que el subempleo también se vea afectado de manera negativa y que la informalidad crezca. Y esto tendrá un efecto directo en los ingresos tanto de los empleados en el sector formal como los empleados en el sector informal. La gran pregunta es, ¿cuál va a ser la magnitud de estos impactos? Y esto obviamente dependerá de la combinación de políticas que los países implementen. Joaquín hacía una referencia a cuáles son estas medidas de política que la OIT está previendo que los países puedan implementar, y estas se resumen en los 4 pilares que ustedes ven en la presentación. No voy a ahondar en cada una de esas medidas. Lo importante es identificar cuál es la mejor combinación de medidas de política en 2 dimensiones temporales. La primera, las medidas que permitan atender la crisis inmediata, no solamente la crisis sanitaria, que es fundamental, y esto tiene que estar en las primeras prioridades de la agenda de respuesta de política de los países, y es salvaguardar la vida y la salud de las personas. Pero también sería importante tener en cuenta que ya en el corto plazo, tanto empresas como trabajadores están viendo reducir de manera importante horas de trabajo, están viendo reducir de manera importante los ingresos, y tendrán que haber medidas que permitan compensar esta reducción en los ingresos, tanto para salvaguardar la capacidad de compra de los hogares, pero también como para reducir el impacto negativo en el consumo y la inversión en los países. Un segundo momento que será clave será el momento de la recuperación. Y en las medidas de estímulo a la economía y el empleo van a ser claves. La política fiscal será un elemento importante, al igual que la política monetaria, para generar condiciones que permitan una recuperación rápida de la economía y del empleo. El apoyo de las empresas al empleo y a los ingresos será fundamental. Ya vemos muchos países en Latinoamérica que están aplicando importantes medidas de gran alcance y magnitud para compensar la pérdida de ingresos actualmente en los hogares y las empresas. Un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso de Perú, ha establecido un paquete de estímulo fiscal de cerca del 12% del Producto Interno Bruto, que se espera tenga un efecto de contención de la crisis importante, tanto a nivel económico como en el mercado de trabajo. Ya lo mencionaba Joaquín, es importante reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, y esto no solamente será importante en el momento de atención a la crisis, sino que posterior a esto, muchas cosas cambiarán y se mantendrán una vez levantadas también las restricciones. Y por último, y no menos importante, algo que está en parte del discurso de la OIT y como parte también del espíritu tripartito de nuestra organización, es que las soluciones que se busquen a nivel país, obviamente tendrán que estar sustentadas en las realidades y capacidades nacionales, pero deberán estar consensuadas, deberán estar sustentadas en la construcción colectiva a través del diálogo social tripartito. Y por eso será importante fortalecer las capacidades tanto de la organización de trabajadores y empleadores para participar
en estos espacios de diálogo que ojalá se abran en el corto plazo para buscar soluciones conjuntas a nivel país, no solamente la identificación de cuáles deben ser esas prioridades de respuesta en el país, sino también en su implementación. Por último, y no menos importante, algunas consideraciones adicionales relativas a estos grupos que serán más afectados y son más vulnerables a los efectos de la crisis, específicamente a los trabajadores y las empresas de la economía informal. Como sabemos, y es bastante obvio, se requerirán medidas específicas que acompañen también a las medidas generales que permitan transferencias en efectivo que ayuden a los afectados por el confinamiento a la reconversión de la producción. Va a ser importante implementar iniciativas que garanticen el suministro suficiente de alimentos y también de productos de primera necesidad en el corto plazo, que acometan una reducción a la crisis que se pueda ampliar por efecto de la reducción de los ingresos. Es importante también establecer e identificar medidas de apoyo financiero y no financiero que suministren estratégicamente apoyo a las empresas para preservar los puestos de trabajo. Y va a ser clave también tener en cuenta que existe una posibilidad muy grande, ya lo comentaba al inicio, que muchos de los empleos que actualmente están en la economía formal y también empresas en la economía formal puedan verse afectados y llegar a la informalidad. Y esto es algo que los países deberían poner atención, cómo limitar la posibilidad y el peligro que tanto el empleo y empresas en el sector informal pueden caer en la informalidad. Finalmente, bueno, como lo mencionaba al inicio, el panorama es bastante incierto. Las perspectivas actuales se caracterizan por un alto nivel de incertidumbre. Y el efecto final que podremos ver de esta crisis, tanto económica y de mercado de trabajo, que se deriva de la crisis sanitaria, va a depender mucho de cuál va a ser la magnitud de las medidas que los países implementen en los próximos meses. Finalmente, al igual como lo hacía Joaquín, entiendo esta presentación se compartirá. Quería dejar un poco algunos recursos que la OIT ha estado elaborando en las últimas semanas para apoyar a los países en la identificación de respuestas de política, para informar de lo que está pasando en el mercado de trabajo, en la economía mundial, y como recursos para fortalecer y alimentar también los diálogos nacionales alrededor de este tema. Yo me quedaría hasta acá y también, al igual que Joaquín, me abierto a comentarios y preguntas de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas que lo que vamos a hacer es que las vamos a hacer en bloques de 2 preguntas. Primero voy a preguntarle a Joaquín, ¿qué acciones de manera concreta se están tomando para la protección de las personas vulnerables o con algunas discapacidades que están en el mundo laboral? Me ponen políticas empresariales, protocolos u otro tipo de acciones. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer con los trabajadores con discapacidad? Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, yo diría que empezaría con la segunda. ¿Qué se puede hacer con relación a los trabajadores con discapacidad? Bueno, yo creo que diría que el más importante es que en la evaluación de los riesgos que cada empresa va a hacer, que esté de acuerdo con sus propias condiciones de trabajo, pero también con las características de su fuerza de trabajo, que las especificidades de trabajadores con discapacidad o incluso también trabajadores con alguna condición de salud que pueda llevar a un riesgo más grande de infección o también que deba determinar medidas de prevención y protección que sean diferentes de los demás trabajadores, que eso se incluya en la evaluación de riesgos, pero también en la definición e implementación de las medidas de prevención y control del riesgo. Así que es importante decir que por veces pensamos que la evaluación de riesgos es importante, que se adecue a las condiciones de trabajo y a la forma de producción de cada empresa,
pero también es importantísimo que se adecue exactamente a la población laboral que cada empresa tiene. Incluso las personas que tengan un estatus especial, como pues, potencialmente las personas con discapacidad. Yo diría que lo que se está haciendo de nuestra parte para bueno, los grupos más vulnerables en general, incluso también las personas con discapacidad, es que trabajamos no solo a nivel de desarrollo de bueno, herramientas, pero también apoyo específico a prácticas a nivel de empresa, pero más, y yo diría incluso, sobre todo, estamos trabajando con algunos gobiernos en colaboración con los actores sociales, obviamente, para desarrollar los planes nacionales de retoma de la actividad. Y en estos planes de retoma de actividad, desde una perspectiva de seguridad social en el trabajo, claro que también se mira, pues miramos a las características específicas de los grupos discapacitados. Eso sería lo que yo diría, pero después, claro que la respuesta va a depender muchísimo del país, va a depender muchísimo de los sectores que sean los sectores más afectados y va a depender muchísimo también de los grupos vulnerables de cada país, porque tenemos países como en Nicaragua en que un grupo vulnerable, obvio, son todos los grupos que están en la economía informal. Tenemos países, desafortunadamente, en que los grupos vulnerables son, por ejemplo, todavía víctimas del conflicto armado. Tenemos países en que los grupos vulnerables pueden ser los niños. Tenemos países en que los grupos vulnerables pueden también ser poblaciones indígenas. Pero ahí, claro que la vulnerabilidad depende mucho de las circunstancias de cada país, pero lo que hacemos es que cuando trabajando con los actores tripartidos, intentamos que los planes nacionales tengan medidas específicas para estos grupos. Incluso porque yo creo que la pregunta era más sobre personas con discapacidad, incluso para este grupo específico. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tus respuestas. Ahora, en el caso de Gerson, ¿cuáles son los principales canales de transmisión de la crisis en el empleo? ¿Y qué precauciones deberían prever los tomadores de decisión, tomando en consideración las expectativas, la complejidad y los impactos que se avisoran con esta crisis? Muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Bueno, la primera está muy relacionada a cuáles serán también los canales de transmisión de la crisis de carácter económico. Y esto hay un factor común en casi todos los países. Bueno, el primero será la contracción del consumo, derivado de las medidas de contención. Dependiendo del tiempo en que permanezcan estas medidas de contención, el consumo privado se verá afectado de manera importante y aquellos sectores que están relacionados con esto, principalmente los que tienen una base productiva y una oferta a nivel nacional. Por ejemplo, restaurantes, hoteles, comercio al por menor en general, serán uno de los principales, ya están siendo los principales afectados. Esto dependerá, como lo decía antes, del alcance de las medidas de contención que los países implementen. Por otro lado, los canales de transmisión no solamente serán internos, sino también externos. En el caso de nuestros países, por ejemplo, se verán especialmente afectados por la reducción de las remesas. En el caso del Triángulo Norte, por ejemplo, se está previendo una contracción importante de las transferencias de trabajadores en el exterior hacia los países. Para los países del Triángulo Norte esto representa cerca del 16% del Producto Interno Bruto. En el caso de Nicaragua, el efecto en la economía que pueda tener esta crisis en Costa Rica, por ejemplo, donde están muchos trabajadores nicaragüenses que envían remesas hacia Nicaragua, podrá tender a ser otro canal de transmisión importante que impactará el consumo de los hogares y obviamente tendrá un efecto en los sectores vinculados al consumo en la economía nacional. Por otra parte, lo que pasa en Estados Unidos será importante no solamente por el lado de las remesas, sino también porque es uno de los principales compradores de nuestros productos en Centroamérica. Habrá que estar muy atento a cómo evoluciona la crisis económica en Estados Unidos, cuáles serán las principales industrias afectadas, cómo afectará el consumo interno
en Estados Unidos esta crisis, que tendrá seguramente repercusiones en la demanda externa, principalmente de los productos agrícolas también del sector textil que nuestros países producen y exportan hacia Estados Unidos. Estamos cruzando dedos casi en todos los países que esta crisis de la economía real no se traslade a una crisis en los mercados financieros, porque eso añadiría un elemento adicional, que ya lo vimos en 2008-2009, a lo que la economía está viviendo. Como le decía, el contener estos impactos depende mucho de las políticas que los países implementen, tanto de carácter fiscal como de carácter monetario, y sería importante también establecer en el corto plazo estabilizadores automáticos a la pérdida de horas de trabajo y de ingresos. Lastimosamente, a diferencia de países en desarrollo, Latinoamérica no se caracteriza por tener seguros de desempleo, por ejemplo, que han servido como estabilizadores automáticos de la pérdida de horas de trabajo o de desempleo en países como España, por ejemplo. Sin embargo, Costa Rica, para poner ejemplo, está planteando tener subsidios al desempleo y a la pérdida de horas de trabajo para compensar esa ausencia de mecanismos que permitan reducir el impacto en los hogares de los trabajadores por la reducción de horas trabajadas. No sé si me puede repetir la segunda pregunta, Rafael, si está amable. Permíteme. La segunda pregunta era, ¿qué precauciones deberían prever los tomadores de decisión tomando en consideración las expectativas, la complejidad y los impactos que se avisoran con esta crisis? Ok, bueno, ya de alguna manera comentaba en mi respuesta anterior esto, pero creo que algo en términos generales y que también aplica a casi todos los países es tener en cuenta que los canales de transmisión serán varios, o sea, y en materia de empleo serán comunes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el efecto a nivel sectorial va a ser diferenciado. El efecto es heterogéneo. Habrán sectores económicos que se verán mayormente afectados en el corto plazo, y dentro de estos sectores económicos habrán subsectores que tendrán una afectación todavía mayor. Cuando hablamos de comercio y servicios, hay que tener claramente que serán las empresas de menor tamaño las que tendrán menor capacidad para poder afrontar el parón económico que estamos experimentando. Una preocupación grande que tenemos nosotros es la descapitalización de la microempresa, que no tenga la capacidad como para poder contener los efectos económicos de este parón que viene de la crisis. El tener en cuenta también a los sectores especialmente vulnerables, trabajadores independientes, trabajadores ambulantes del sector informal, será algo que los gobiernos tendrán que tener muy en cuenta, porque eso tendrá un efecto importante en un retroceso en los avances en materia de combate a la pobreza, un retroceso importante en materia de reducción de desigualdades de ingreso, que seguramente se verán exacerbados por el efecto que tenga esa crisis en el empleo. Poner atención en los grupos vulnerables, poner atención en los sectores económicos mayormente afectados, y dentro de esto, en la microempresa, será previsiones que los gobiernos deberán de tener en cuenta de manera importante. Y como lo mencionaba antes, aunque las medidas de contención en los países han sido distintos, los canales de transmisión externos serán comunes a todos. Entonces, el efecto económico, el impacto económico de la crisis tendrá que preverse y tendrá que tomar medidas que permitan paliar ese efecto negativo en la economía en los próximos meses. Muchas gracias, Gerson. Tengo también dos preguntas para Joaquín. En la presentación se habla de planes nacionales y contingencia del COVID-19 para proteger el bienestar de los trabajadores y la continuidad de las operaciones. ¿Podría citarnos algún ejemplo de esa recomendación en la región? Y otra pregunta es que también en la presentación se menciona formación de los trabajadores en medidas de prevención y mitigación. Preguntan si existe algún manual o instructivo de la OIT para realizar esas capacitaciones. Muy bien. Bueno, sí. Cuanto a la primera pregunta, desafortunadamente no puedo ahora dar ejemplos de la región, pero me comprometo
a contactar con los compañeros que están en la región y pues puedo hacer llegar esta información más tarde. Con relación a materiales de formación sobre esta materia, sí tenemos, no los tenemos específicos para el COVID, pero tenemos materiales que se hicieran a propósito de otras epidemias que se pueden, como la influenza, por ejemplo, que se pueden utilizar. También nos pueden enviar los links de la página web donde se pueden encontrar, porque por veces debo decir que navegar en las páginas web de la OIT siempre es muy sencillo, si queremos encontrar algo muy específico. Pero vos envío los links, sí los tenemos, pero no específicos para el COVID, de momento, los materiales formativos. Muchas gracias, Joaquín. Tengo una pregunta a Gerson. Dice, ¿qué se está pensando en cuanto a impacto y medidas de empleo juvenil? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Y tenemos otra pregunta ahí en el chat que después te la realizo mejor, después de esto. Gracias. Bueno, las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada, los migrantes, personas en condición de informalidad, son los principales grupos en condición de vulnerabilidad que estamos previendo que se vean mayormente afectados. Como lo mencionaba al inicio de mi presentación, esta crisis lo que probablemente hará y que seguramente hará es ampliar los déficits de trabajo decente que ya nuestros mercados de trabajo estaban experimentando. Lo que vimos en 2008-2009 en el caso de la juventud es algo que probablemente se va a replicar. Los jóvenes normalmente en crisis tienen a ser los primeros que salen de la economía, los primeros desempleados, pero en la recuperación tienden a ser los últimos en incorporarse. Y esto, al igual que en 2008-2009, llevará a que las tasas de desempleo juvenil global seguramente incrementen. ¿Qué pueden hacer los países para contener esto? Algo que también se hicieron muchos países a nivel global para reducir el desempleo juvenil en este tema, y es generar mecanismos que faciliten el acceso, primero, al empleo de los jóvenes, a través de la implementación de políticas activas que faciliten el acceso o la interacción entre la oferta y la demanda, es decir, entre los jóvenes que están buscando empleo y las empresas que están buscando trabajadores, pero también generar incentivos hacia el sector privado, hacia la economía para la contratación de jóvenes. En varios países se utilizaron, por ejemplo, mecanismos de subsidios al empleo para jóvenes, incentivos como reducción, por ejemplo, de cargas sociales para la contratación de jóvenes. Esto es un tema que será clave tener en cuenta, los colectivos poblacionales que serán particularmente afectados por la crisis económica. Dentro de esto, los jóvenes están dentro de esto. Otro tema importante que va a ser clave tener en cuenta para el tema de desempleo juvenil será la posible reconversión en materia de formación técnica profesional que tendremos que hacer a partir de la crisis. Esta crisis económica no solamente cambiará la manera en que funciona la economía, sino que también la forma que las empresas producen. Habrán requerimientos nuevos, cambiarán los modelos de negocio, algunos sectores nuevos resurgirán con esto. Por ejemplo, todo el tema de plataformas digitales para hacer teletrabajo han cobrado una relevancia mucho mayor, y el poder implementar respuestas en materia de formación técnica profesional para hacer una reconversión de la fuerza de trabajo y poder aprovechar estas oportunidades que se abrirán también después de la crisis va a ser clave. Okay. Aquí en el chat tenemos una pregunta que dice, cuando habla de políticas fiscales, ¿se refiere a políticas que alivianen la carga fiscal de las empresas y de las personas naturales en general? Sí, y no solamente desde el lado de la recaudación, también desde el gasto. Hablando en el caso digamos, de la política fiscal del lado de la recaudación, ya muchos países han aplicado moratorias en el pago de impuestos, en el pago de impuestos al valor agregado, de impuestos a la renta. Y me refiero a moratoria, que lo que hacen es, por ejemplo, establecer este periodo de cierre de empresas, el traslado de los pagos del impuesto al valor agregado, de la renta, para los próximos meses, que se diluyen en periodos de entre 6 meses, 8 meses hasta un año. En pocos países he observado que se hacen condonaciones de pago de impuestos, sino más bien es traslado de esos pagos en el momento de la contención, del cierre de empresas para los próximos meses.
pero también cuando me refiero a política fiscal, me refiero también a políticas del lado del gasto. Algo que se discutía desde el principio de que comenzaba esta crisis era, bueno, un regreso al keynesianismo, es decir, un rol mucho más activo del Estado, gastando en la economía, sustituyendo esa contracción de la demanda privada que habrá para mantener los motores de crecimiento de la economía activos. Esto también será un rol importante que los gobiernos deberán jugar de materia de política fiscal, no solamente del lado de la recaudación, reduciendo los costos para las empresas a través de la moratoria tributaria, pero también la moratoria en materia de pagos de seguridad social, que sería importante, pero también en el papel que puede jugar los gobiernos para poner plata circular en la economía a través del gasto público en infraestructura, gasto público en servicios de salud, etcétera, que hagan meter gasolina a ese motor económico de los países que ahora se ve un poco ralentizado. Muchas gracias, Gerson, por tu respuesta. Agradecemos a ambos expositores por sus ponencias y, por supuesto, por la respuesta a estas preguntas. Ya estamos llegando al final del webinar. Y tal vez como una breve síntesis final, en la primera exposición, el señor Joaquín Pintado nos ha brindado una panorámica sobre la promoción de la cooperación a nivel nacional a través de la movilización de distintos actores sociales para sensibilizar sobre la salud y seguridad en el trabajo, así como diferentes acciones que se desarrollan en el lugar de trabajo, como servicios esenciales, prevención, contención, planes de preparación, evaluación de riesgos, medidas preventivas, planes de emergencia y contingencia, acciones dirigidas a la economía informal, así como a la salud y a la seguridad en el trabajo, y la continuidad de las operaciones de los negocios, entre muchas otras medidas que se mencionaron. La segunda ponencia nos ha brindado el panorama de los mercados de trabajo, cómo está afectando el COVID al mundo del trabajo, las estimaciones actualizadas de la OIT, el impacto en el mercado laboral nicaragüense y los efectos previstos en la economía de Nicaragua, así como los 4 pilares fundamentales en la lucha por el COVID a partir de las normas internacionales del trabajo. Agradecemos a nuestros expositores de lujo que hemos tenido el día de hoy y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Gracias, Joaquín. Buenas tardes en Ginebra y gracias, Gerson, por tu participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Bye.